Bien, Shalom y sean bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Venida Don Olam. Hoy día estamos viendo la Parashat Tetzaveh. También es llamada esta semana Parashat Zahor, ya que estamos previos, ¿cierto?, a la festividad de Purim. Y también en Purim recordamos, ¿cierto?, cómo se levantaron enemigos, ¿cierto?, contra el pueblo, así como lo hizo Amalek, quien, ¿cierto?, hablamos hace unas semanas, me acuerdo. Estabas tú, Benjamín, aquí. Me acuerdo que hablamos bien del tema y cómo atacó a los rezagados. Se fue por los más débiles. Así son los enemigos, por la gente que quiere dañar. Porque de repente las batallas, las peleas, las guerras se pueden producir por causa justa, puede ser. Quien reclame lo justo para su lado y lo justo para el otro lado. Pero muchas veces las peleas, las batallas provienen, ¿cierto?, por pura maldad. Finalmente se quiere destruir a la otra persona, al otro. Bueno, en Tetzaveh no hablamos de esto en particular, pero podemos decir que sí hablamos de la protección, ¿no? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, como un símbolo de la mayor protección, más que Iron Man. Estaba el pectoral, ¿cierto?, del sumo sacerdote. No había nada, ¿cierto?, que tuviera más simbolismo y representatividad que la vestimenta del sumo sacerdote, que mostraba toda la gracia y todo el esplendor, ¿cierto?, que el Eterno le había dado a su pueblo Israel. Entonces, lo denota en estas vestimentas. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, sobre la construcción del Mishkan a través de la ofrenda, la terumá, y ahora, ¿cierto?, estábamos hablando del espacio y ahora hablamos ya de la persona. En Tetzaveh hay que preparar a la persona para que pueda servir, ¿cierto?, en el santuario. Entonces primero la gente tenía que levantar el santuario y ahora, bueno, ¿quién va a servir? ¿Quién va a hacer el ejercicio, ¿cierto?, la abodá, como se le llama en hebreo, el servicio allí? Bueno, esto tenía que ser el sacerdote o el sumo sacerdote. Y bueno, los sacerdotes que tenían que prepararse para este momento. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Hay una consagración de los sacerdotes, ¿cierto?, en esta parashá, para que ellos puedan ya introducirse en el ejercicio de este servicio. Tenían que apartarse, tenían que purificarse, y luego podían recién estar aptos para el servicio diario. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante en esta parashá, y es que es la única parashá desde que existe Moshe donde no se menciona el nombre de Moshe, ¿cierto? O sea, no aparece aquí. En toda la Torá hablaba de Moshe, siempre, todas las parashá hablan sobre Moshe. Entonces, los sabios enseñan que esto ocurrió porque Moshe le dijo a Dios más adelante: perdónalos o bórrame de tu libro. Entonces dicen, bueno, en realidad fue que solo borró de esta parashá, lo borró en esta sección de la Torá. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, fue precisamente Moshe quien le cede todo el lugar, la gloria, el esplendor a su hermano Aarón, ¿cierto? Él le da todas las herramientas, lo consagra, etcétera, a su hermano. O sea, esta parashá no se trata de que Moshe tiene que brillar, sino brilla el sumo sacerdote y sus hijos. Por lo tanto, hay un poco de humildad también, podemos decir, en esta parashá, porque Moshe no aparece, aun cuando él estaba tras bambalinas preparándolo todo. Claro, pero queda en segundo plano porque quien entra, ¿cierto?, aquí en el rol específico son los sacerdotes. Y es esa, la única parashá donde no aparece. Bueno, aquí el Eterno ordena, ¿cierto?, en esta parashá, traer el aceite de oliva, el Shemen Zait. Este aceite de oliva puro, extraído, ¿cierto?, machacado, para mantener el ner tamedo, la lámpara encendida, que a veces, ¿cierto?, se coloca arriba del Aarón, ese ner tamedo, esa lámpara encendida. Creo que nosotros teníamos. Sí, teníamos anteriormente. ¿Qué le hicimos a ese ner tamedo? No, la otra comunidad teníamos. Pensé que habíamos implementado algo.
¿no? Íbamos a implementar algo, ya me acordé. Íbamos a hacer un proyecto y no lo concluimos, me acuerdo. Tenemos algo para retomar. Sí. Sí, porque antes Aarón también tenía luces acá. Sí, ¿no? tenía luces. Tenía luces adentro. Hay que hacerle la reinstalación. La reinstalación. Un eléctrico. Y todo. Y se ve muy lindo Sí, con pues, las luces. Bueno, así, solo así se ve lindo. Se ve. Bueno, se ve lindo. Pero con luces se ve. Y de noche. Bueno, hay que mantener la lámpara encendida. Bueno, hoy día esa lámpara es representada por ese Ner Tamid, esa lámpara encendida continuamente en la sinagoga, ya que obviamente no hay un encendido de menorá en todos lados, no está la menorá en la sinagoga como en el templo o en el Mishkan. Tenemos una representación, pero bueno, entonces la idea es mantener ahí encendido, ¿y eso? Vamos a poner ahí. Entonces había que mantener encendidas las lámparas. Después se habla de las Bigdei Kehuna, que son las ropas del sacerdocio. Entonces, el Eterno le ordena, ¿cierto?, confeccionar estas vestimentas para gloria y hermosura. Simplemente tenían que ser ropas espectaculares, esplendorosas, destacables en todo sentido. Tenía que usar 8 prendas, ¿cierto? Entre ellas estaba el efod, que era un delantal tejido con hilos de oro, azul, púrpura, carmesí, el pectoral o el hoshen, que llevaba 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus. Ahí también, dentro del hoshen, estaban el urim y el tumim, ¿cierto? Que eran estos 2 elementos de consulta a Dios, que era como en las matemáticas el 0 y el 1, una cosa así, sí o el no. Bueno, había un elemento ahí de consulta, o de echar suerte, podemos decir. Luego estaba el manto, el meil, que era todo azul con campanillas de oro, granada en el borde inferior. Estaba la diadema, el tzitz, que era una placa de oro en la frente con la inscripción, ¿cierto? Santidad para el Señor, o santo para el Eterno, o... Bueno, eso es santo para el Eterno, ¿cierto? Sí. Eso es lo que había que guardar. Que por cierto, en nuestro curso, ¿cierto?, de discipulado, justo esta semana hablamos de santidad. Está todo relacionado. Luego estaba, ¿cierto?, la túnica, el turbante, el cinturón y los pantalones, que eran ropa, ¿cierto?, interior de lino, que era más modesta que lo que había por fuera, ¿cierto?, en representación. Ya, los sacerdotes son consagrados a través de 7 días de apartarse, ¿cierto? Aarón y sus hijos son lavados en agua, vestidos y ungidos en aceite. ¿Quién los lava? ¿Quién los unge? Moshe, aunque no aparece, Moshe. ¿Cierto? Moshe es quien lava a sus hermanos, a sus sobrinos, y los limpia, los unge, los prepara, los deja listos para ese momento. Alguien podría haber dicho, no, pero que lo haga otro. ¿Por qué yo tendría que hacer eso? No. Moshe tenía claro su rol que tenía que cumplir. Y Moshe tenía que vestir a su hermano. Vestirlo en todo el sentido de la palabra. Ungirlo en todo el sentido de la palabra. Tenía que prepararlos y darles todas las herramientas necesarias. Así que ahí se ofrecieron sacrificios, becerros, 2 carneros. Hubo sangre, ¿cierto?, del carnero de la consagración, se colocaba en la oreja derecha, en el pulgar derecho también, y en el dedo pulgar derecho del pie. Esa era la unción que recibían, ¿cierto? La oreja, el pulgar y el pulgar del pie. ¿Tenía sus significados? ¿O tiene? Sí. Sí. Podemos decir que era para santificar lo que escuchaban, ¿cierto?, lo que hacían o lo que tocaban y en donde andaban. Por los malos caminos. No, pues tenían que andar por buenos caminos, al contrario. Además, Eran los sacerdotes. oficial descalzo, no se colocaban zapatos.
em, ¿qué podemos decir? Ya como dando un comentario. Bueno, a primera vista, ¿cierto? Podríamos pensar que esto es como un manual de cómo confeccionar ropas rituales o ropas místicas, como para acercarse a Dios. Entonces, en la antigüedad la gente buscaba, ¿cierto?, esos rituales, cómo hacer algo para adivinar, para recibir una respuesta de Dios, cómo hacer ropas que tengan poder, cómo hacer rituales, palabras que tengan poder. Alguien podría ver, ¿cierto?, estas secciones de la Torá como algo similar, como cómo hacer algo para que tenga poder, cómo hacerla. Por ejemplo, si alguien está buscando más poder, cómo elaborar este pectoral para sí mismo. Pero no es esa la idea, ¿cierto? No es la idea imitar lo que se colocaba en el sacerdote. De hecho, dentro de la halajá está prohibido imitar lo que era destinado para una cosa, no se puede ocupar para otra, ni imitarla. Porque fueron santas y apartadas para ese servicio. ¿Okay? Entonces no es que tengamos la herramienta como de sastrería para saber cómo hay que vestirse. No, lo que tenemos que entender es que estas prendas cubrían el cuerpo físico y a la vez podemos decir que hablaban de un carácter, el carácter que tenían que tener sus siervos. En el Talmud Tratado de Sebajim 88b dice algo similar, bueno, parafraseando. Las vestiduras mismas traían la expiación, dice los sabios. Solo de por sí las vestiduras traían expiación. Ok, estoy diciendo lo contrario ahora a lo que dije antes. Antes dijimos que no había una receta de sastrería, ahora sí. Esa vestimenta traía expiación. ¿Pero por qué dicen esto? Porque cada prenda estaba diseñada para corregir un pecado específico del pueblo, dejando, ¿cierto?, al Cohen Gadol como una representación del pueblo en general. Esta era la idea. Y de hecho, él era un intermediario entre el pueblo, ¿cierto?, y Dios. Por lo tanto, no se mandaba solo, no se representaba solo, sino que representaba plenamente al resto. De hecho, en general, ¿cierto?, todas estas ceremonias de investidura, como ahora va a pasar, tiene que ver con los roles que tiene el cargo, porque representa eso para el resto de la nación. O sea, es importante tener un representante, porque somos muchos, y ¿cómo nos podemos ver todos representados? Está difícil. O sea, esa real democracia que puede existir es bien difícil que llegue a ser. Finalmente somos tantos y cada vez en el mundo somos más. Entonces cada vez, comillas, podemos vernos en una crisis de representación mayor. Pero bueno, nuestras instituciones y las instituciones de la Torá están hechas para representar al pueblo plenamente. Y el sacerdote tenía que representarlos plenamente. Ahora, él tenía que representar no solo al pueblo, sino que también ciertos atributos o virtudes en sí mismo, digámoslo como muchas veces hemos estudiado sobre el Mesías, que Dios nos ve a través del Mesías. Pero ¿cómo es eso? Claro, nos ve justo, nos ve bueno, perfecto, sin pecado, aquí y allá, y nos ve a través de otro. Entonces, es el mismo principio. El pueblo tiene que ser visto a través de las virtudes. Entonces uno dice, el pueblo es bueno, hay que escuchar la voz del pueblo, como dicen. Bueno, no es que el pueblo tenga siempre la razón, pero uno dice que es bueno escuchar a la gente, al pueblo, porque es bueno que la gente se vea representada y le damos atributos positivos, ¿cierto? Aunque muchas veces no los tiene. Pero el Cohen Gadol tenía que representar al pueblo y a la vez los atributos del pueblo, pero los atributos esperados del pueblo, necesarios para representar a Israel. De hecho, ¿cierto?, Shaul en el libro de Efesios hace algo similar, pues habla de la armadura, ¿cierto?, de Dios, y habla de precisamente toda esta armadura que tiene que ver con los atributos. Entonces, cada uno debe revestirse de eso, y a su vez el sumo sacerdote se revestía de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender la figura que también habla Pablo, o Shaul? Así como el sumo sacerdote se revestía del pueblo, no, lo voy a decir al revés.
así como el pueblo o las personas tienen que revestirse de los atributos y de los frutos del Espíritu, digámoslo así, de los buenos atributos, así el sumo sacerdote tiene que revestirse representando a las personas que tienen esos buenos atributos. Pero ¿qué pasa si las personas no tienen esos buenos atributos? El sumo sacerdote estaría representando una falsedad, ¿cierto? El sumo sacerdote cargaba sobre sí la representación completa del pueblo. Por lo tanto, como era el pueblo, es como él estaba revestido. Y eso así se presentaba al riesgo suyo y de la familia de Aarón delante del Eterno. Porque representaba a la nación cuando no tenían control de la nación, ¿cierto? No podían controlar al pueblo y lo que hacía o no hacía. Pero al menos sí tenían que, por lo tanto, tratar de acercar a las personas para que ofrecieran sacrificios de paz, pudiesen ponerse a cuenta. Obviamente ellos tenían que procurar que las personas estuvieran a cuenta, porque ellos los representaban y cargaban sobre sí mismos. Cada persona que estaba ahí estaba en ellos. Por eso cada representación de las tribus, personas, tributos. Entonces esto es todo mutuo. Podemos pensar la misma figura de hecho del Mesías. Uno dice que el Mesías está intermediando por nosotros siempre justo, pero el Mesías se reviste de nosotros. Ese es el principio. El sacerdote se reviste del pueblo, representando al pueblo. El Mesías también se reviste representándonos a nosotros. Hay otro concepto similar que dice que el Mesías es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto somos uno. Y lo que representa el Mesías es lo que nosotros somos también. Por eso muchas veces en el nombre de Dios se han hecho atrocidades y la gente después reniega de Dios por lo que representa. Porque el Dios termina representando, o el Mesías representando lo que sus seguidores son. ¿Ok? Entonces esto todo se ve bonito, pero realmente conlleva un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como dice la película. Y porque un gran poder conlleva una gran representación, ¿cierto? Porque mientras más elevado era el cargo de los hijos de Aarón, sacerdote, sumo sacerdote o levita, tenían más representación, por lo tanto tenían más poder y tenían más responsabilidad. O sea, mientras más responsabilidad tiene, ¿cierto?, que ser más preocupado también de las personas. Una pregunta que no está fuera de contexto, pero aparentemente parece fuera de contexto. ¿Qué relación tiene la lectura que nosotros hicimos con la Haftará y el Brit Hadashah? No, o sea, porque en una está la muerte de Agag y en la otra está la muerte de Juan el Bautista o Juan Camatí, Sí. el inversor. Sí. Entonces, con la lectura de la Parashá no me quedó muy claro qué pasa con... No, es por la Parashat Zahor, que es por Purim, que se lee un extracto adicional en el fondo, al final de la Parashá, la lectura final que deberíamos tener esta semana. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, en el Maftir, en la sección final. Cómo te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para poseerla borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Es por eso. Si no quiero encontrar ninguna relación por como la Haftará la hicieron para reemplazar la Parashá cuando los griegos le prohibieron leer la Parashá, entonces decía yo, ¿y cómo? ¿Qué lo llevó? No, hay una sección adicional que se lee esta semana por ser antes de Purim, y de ahí que viene este recuerdo. Ahí, si me permite, Ezequiel me decía súper feo la muerte del rey de Amalek a manos del profeta. Pero lo que más me sorprende a mí es la comparación que hace el profeta Shmuel sobre la adivinación y los ídolos y contra la rebeldía y el corazón obstinado.
Porque muchas veces nosotros no vamos a hacer un altar y nos vamos a mostrar a otro Dios. Pero si somos rebeldes muchas veces, si somos obstinados, y son sinónimos, Sí. y son tan malos uno como el otro, pero esto es más accesible, es algo que es inherente del humano casi. Entonces hay que cuidarse un montón de ese tipo de actitudes porque son tan peligrosas, dañinas y ya hacen tan culpables como el pecado de idolatría, que para el judaísmo es peor. Y para completar lo que dice Benjamín, hay un párrafo ahí, un versículo, que yo digo que uno tiene que leer los versículos enteros porque están todos ahí y tienen su importancia. El 1 de Samuel 15:20, y dice, y Saúl se ha hecho una estatua. Entonces, realmente lo que dice después el Eterno dice, me pesa a ver que Saúl sea rey del mundo. Sí. Bueno, ahí tiene otra conexión, también fue ungido, como los sacerdotes. Sí, entonces... Bueno, es que ese es el tema. Así como nosotros nos vemos representados en nuestra autoridad, o el pueblo se tenía que ver representado en el sacerdote, también hay por otro lado, que Dios también se ve representado en sus dirigentes, en Moshe, en los que Él eligió también, porque Dios también escogió y eligió, ¿cierto? Entonces, Dios también se debe ver representado en Moshe, porque cuando uno intermedia, siempre tiene que ver entre las dos partes. Los sacerdotes no solamente intermediaban por el pueblo hacia Dios, sino de Dios hacia el pueblo, ¿cierto? El versículo Entonces, dice específicamente, y aquí que ha levantado un monumento para sí. O sea, ni siquiera era otra representación, era él. Para sí. Bueno, y ese es el problema, porque un mediador no tiene que ponerse él, ¿cierto? Como que fuera la persona importante, sino tiene que salir de ahí, pues estoy mediando entre dos partes. Los sacerdotes hacían esto. Y por eso también podemos decir que Moshe no aparece en esta paracha, porque él tenía que mediar en este momento entre la unción de Dios y todo lo que había que poner sobre los sacerdotes y ellos, ¿cierto? Pero él salió de la ecuación porque tenía que entregarle lo que tenían que recibir ellos de parte de Dios y también, digamos, entregar la intención de los sacerdotes y la familia de Aarón para servir al Creador. Entonces él estaba intermediando también y desapareció de la ecuación. Y es lo que tiene que ocurrir con un mediador, que no es el más relevante, no es el más importante, pese a que logre hacer conexiones. Lo importante es la conexión que hace, ¿cierto? Entre mediar de acá, una parte y la otra. Entonces Dios se tiene que ver representado en quienes, por ejemplo, en los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y en toda su esplendor y gloria. Entonces ahí está donde dice la Torá que todas estas vestimentas son de esplendor y gloria. Y son palabras que se utilizan para Dios, para su gloria y su esplendor. Entonces, la gente tenía que ser capaz de visualizar en los sacerdotes a Dios, el esplendor de Dios, pero a la vez también tenía que ser capaz de Dios ver en el sacerdote una fiel representación del pueblo, que también fuera justo y tuviera buenos atributos, ¿ya? Esto es como lo principal de esto. Entonces no nos quitemos de la ecuación cuando pensemos, por ejemplo, en el Mesías que intermedia por nosotros, es que nosotros nos vemos representados en Él y Él se ve representado en nosotros, ¿cierto? Entonces si nosotros no estamos bien, el cuerpo donde Él también es parte de Él, también se afecta. Y así lo era con el sacerdote. Entonces el sacerdote también dependía de las buenas acciones del pueblo y que estuvieran alineados. Por eso es que también, si usted lee las profetas, hay profecías que son muy duras contra los sacerdotes, muy duras, porque no le enseñaban al pueblo a comportarse bien. Entonces, pese a que ellos tenían la Torá y la palabra de Dios, no le transmitían eso a las personas. Y de ahí que dijera, no me acuerdo si es Habacuc, que él iba a levantar nuevamente sacerdotes y levitas para enseñarle al pueblo, de entre ellos para enseñarles, porque no había quien enseñara. Y los sacerdotes habían abandonado esta misión, los levitas. Finalmente esto la tomó otra parte del pueblo, ¿cierto? Maestros se levantaron, pero se había dejado de transmitir
cómo había que comportarse delante de Dios. Y esa misión era principalmente de los líderes. ¿Quién tenía la Torá a su lado? El rey. Y después los sacerdotes, ¿cierto?, que tenían la Torá. Y los jueces. Y todos ellos debían hacer que el pueblo se condujera en base a la justicia de la Torá. Lo cual, cuando lo abandonaron, también el pueblo lo abandonó. Entonces fueron culpables también. También puede venir al revés, porque la gente quiera rebelarse y a lo mejor las autoridades no son capaces de controlar esa rebelión. Hay para todo en la Torá, hay todos los casos posibles. ¿Ah? ¿Sí? Ayer estaba viendo justo una parte de Habacuc 3:3, ¿Ya? que sea no había efod ni turín. Entonces, el comentario decía, claro, como que en el fondo, como, si ya no tenían efod, ya no tenían las piedras, como que se habían olvidado y hacían como lo que podían, ¿no? Sí. Se hacía lo que se podía. Entonces, como que tampoco se mostraba interés de parte de la situación en cumplir la labor como tendría que ser. Como que había un abandono. Había un notorio abandono de deberes. Bueno, por eso la familia de Tzadok, ¿cierto?, terminó siendo, digamos, como sacerdote por mucho tiempo, como llamados por Dios, porque tenían la intención de levantar esto. Bueno, en la época de Yeshua también pasaba que los sacerdotes estaban de pinturita y echándose la plata al bolsillo, más que nada. Entonces, obviamente todo esto no corresponde. ¿O acaso no nos indigna cuando los políticos de repente hacen y deshacen y no tienen quien los corrija? Indigna. Bueno, Dios también se indigna cuando sus representantes son maltratados. También se indigna, ¿no? Y al Mesías lo tuvimos por azotado, herido y menospreciado totalmente. O sea, al gran enviado de Dios lo tuvimos totalmente por desechado. Y ese es el problema, que el Mesías decía, no me rechazan a mí, rechazan a ti, al que me envió. Muchas veces rechazamos la justicia, nosotros, pese a que se presenta delante de nosotros. Ya. Bueno, de ahí la importancia de lo que hablaremos ahora, porque, a ver, el Hoshen, el pectoral, por ejemplo, tenía 12 piedras preciosas y llevaba los nombres de las tribus de Israel sobre el corazón, aquí, en el pectoral, el corazón de Aarón. El Talmud dice que este pectoral expiaba los errores, y dice literalmente de los din, errores de juicios, de los juicios legales. El din es el que se da en el tribunal, ¿cierto? Entonces dicen los sabios que ese pectoral apuntaba a estos juicios. O sea, digámoslo así, el atributo que se requería para hacer un juicio correcto es la justicia y el mishpat, tzedek o mishpat, como dice la Torá, que hay que hacer justicia y juicio. Entonces dice los sabios que este pectoral representaba la justicia y el juicio. Es decir, el sacerdote no podía interceder sin amar profundamente al pueblo, llevándolo literalmente en el corazón. O sea, la justicia y el juicio, en el fondo, tiene que ver siempre con el amor al prójimo y la misericordia, ¿cierto? Pongámoslo de otra forma. Cuando hay personas que están disputando un gran problema, a lo mejor hay dos personas que tienen una diferencia, no se pudieron arreglar entre las dos partes, finalmente no hubo acuerdo de ninguna forma, a lo mejor se pelearon, ok, vamos a tribunales, llegan a tribunales y ¿qué pasa? Mantienen la posición, siguen estando ahí enojados, odiados, nadie quiere resolver el tema, entonces necesitan que un tercero intermedie, ¿cierto? Intermedio por esta situación y pueda darle una resolución justa y un juicio correcto, para que las dos partes queden de acuerdo y vuelva la paz. Y vuelva, por así decirlo, a restablecerse la comunión en la sociedad. Entonces, esto dicen los sabios que lo llevaba como el pectoral en el corazón, porque es parte esencial de una sociedad que se resuelvan los altercados, las diferencias entre las personas. Porque si no, la gente, ¿qué? Estaría vengándose todo el tiempo
enemistándose todo el tiempo, y que la gente se mataría, sería quizás qué cosa. Es que él me hizo esto y yo le voy a hacer algo peor. Entonces, si no hay una resolución de los conflictos entre los hermanos, que vuelva la comunión y la paz, en realidad no hay justicia ni juicio. Y por eso dicen que tenía estas piedras directamente sobre el corazón, porque también ahí se demostraba el amor profundo que tenía que tener sobre el pueblo, para que el pueblo estuviera en comunión y en paz. Entonces de repente uno quizás ve el sentido del juicio como algo muy estricto y duro, pero aquí los sabios lo colocan como algo totalmente necesario, que demuestra el amor, digamos, de este que intermedia, para que dos partes puedan volver a la paz. Eso es amor también. Y eso es justicia y juicio. Y eso es lo que representaba también el sumo sacerdote. Dentro de las cosas que yo estudié la semana, leía que los nombres estaban divididos en 6 y 6, según la fecha de nacimiento. No dice a qué lado tenía los nombres primero y a qué lado tenía los nombres segundo. No sé si a izquierda o a derecha. Pero sí que en hebreo las letras sumaban 25 a cada lado. Entonces da 50, y 50 justamente el año de la rendición del juicio. Eso lo leí en los escritos judíos. 25. Habla por los nombres de las tribus en el fondo. Sí. Ya. Sí, en verdad hay muchas conclusiones en base a todas estas vestimentas que son muy interesantes, realmente. Pero si se fijan, siempre va a hablar de la unidad del pueblo, de la representación de ellos, de que son uno, y es todo esto. Entonces, un intermediador no puede ser alguien que odie a las dos partes, sino, a ver, que no tiene que tener obviamente inclinación hacia ninguna de las dos partes, sino se tiene que declarar, ¿cómo se llama? Imparcial. Claro, tiene que incompetente en ese juicio, porque no se puede, ¿cierto?, estar con partes comprometidas, pero obviamente la intención siempre es que vuelva la paz y el amor. Otra cosa, referente a el Mesías dice, la profecía dice sobre el Mesías: de justicia se vistió como de una coraza. Isaías 59. De ahí que toma Pablo el vestirse con la coraza de justicia, ¿cierto? Lo mismo que dice Pablo está en el libro de Isaías. Pero hablan de que esta armadura representa como la coraza, muy parecido como como el pectoral que se colocaba el sacerdote, que hacen esa conexión. Entonces, se dice que el Mesías también se vestirá de una coraza de justicia, así como el sacerdote tenía toda esta vestimenta que representaba también la justicia y el juicio. Ahora, Yeshua vivió esta coraza al efectivamente vivir una vida de obediencia y compasión. Y al igual que ese pectoral, podemos decir que Yeshua tenía que llevar a su pueblo en el corazón. Aquí, el nombre de todo el pueblo de Israel, siendo nuestra justicia y garantizando un juicio misericordioso ante el Padre, porque Él también es que intercede, según la Escritura, delante del Padre, como sacerdote. Entonces, tiene que tener amor profundo por el pueblo, y como bien dijo él, nadie tiene mayor amor que que el que da la vida por su amigo. O sea, no hay mayor amor que ese. Por lo tanto, no va a haber ninguna mayor justicia que esa, que aquella persona que ama realmente a una persona y busca que se le restituya las cosas que perdió o darle su merecido recompensa. No hay mayor justicia que esa. Uno, por ejemplo, a lo mejor uno ve a una persona un día que lo perdió todo, pero a lo mejor lo estafaron. Pongámoslo así, porque si alguien lo perdió todo porque lo apostó, bueno, se lo buscó. Pero ¿qué pasa cuando alguien lo pierde todo y no tiene toda la culpa? Uno desearía que a esa persona se le restituyeran todas las cosas, pero el tiempo no vuelve atrás. No es posible. Pero si alguien ama realmente a esa persona, buscará restituir lo que ha perdido. Si nos fijamos, la sedacá es un poco esto. Cuando tu hermano empobreciere
no cierres tu mano. Cuando hay alguien que realmente fue afectado, y uno dice, bueno, a lo mejor antes tenía más, a lo mejor no le alcanza para esto. Restituir en parte, ¿cierto?, algo que podría llegar a tener o lo que le falta, es para una persona que ama hacer en parte justicia. Y esto tiene que ser a través del amor. ¿Ya? Solamente podemos restituir, digamos, a la persona que ha pasado más injusticia, entre comillas, cuando con amor profundo podemos darle algo. Y hacemos justicia, tzedakah. Pero ese tzedakah tiene que ver con esa intención del corazón, pues de uno amar y darle al otro. Tampoco sirve obligar a que la gente le dé a los demás. No funciona así, esto funciona a través de un atributo, un buen atributo. De hecho, hoy día el mundo se pelea por esto, porque ¿qué son la izquierda y la derecha? Es eso, ¿cierto? Unos dicen que el mundo es injusto, que había que repartir mejor, que otros se adueñan de todo, es que hay que quitarle a esto para darle a esto otro. La pelea de toda la vida, ¿cierto? Y la pelea política que hay siempre, que siempre asumen que el otro tiene la mala intención de hacer las cosas mal. Pero en realidad, lo que nos habla la Torá, que para hacer justicia hay que tener un amor profundo. Y sin un amor profundo por el prójimo, para desear que la persona se le restituya, o uno decir, es injusto que alguien haya nacido en la pobreza y no tenga acceso para esto. Lo encuentro injusto. Entonces, por amor, hago una acción para restituirlo y ayudarlo. Y eso se estila, ¿cierto? En el judaísmo, a la gente que no tenía para pagar su estudio, también uno tiene que apartar parte del maaser para ayudar a alguien, o comprarse uno los estudios, o pagarle a alguien. Esto se estila. Pero eso viene del profundo amor. No sirve cuando es una imposición. Ojalá todos tuviéramos la buena intención de ayudar a otros. Pero para eso se instituyó en la Torá la tzedakah. Y se instituyó en un porcentaje. Porque igual después de cierto porcentaje, a la gente le duele. Le duele tener que ser tan justo. No es tan fácil. Los sabios dicen que, claro, no debe dar hasta el 30% de tzedakah, por lo menos. Eso dicen algunos comentarios. Tomándose también que habían varios tipos de diezmos en la antigüedad. El primer diezmo, el segundo, el diezmo entre años de acá y años de allá. Bueno, sí. Bueno, les dejo esa reflexión. ¿Qué más podemos decir para ver un par de temitas chicos? Lo otro era el manto azul o el meil que tenía las campanillas. El meil era este manto que tenía granadas de hilo y campanas de oro, ¿ya? Que hacían que sonara cuando el sacerdote caminara, ¿ya? ¿Qué podemos decir aquí? El Talmud en Arajín 16a dice que este manto expiaba, y eso lo sabe por la lashon hará, interesantemente, por la mala lengua o el chisme. Entonces este manto azul que tenía como granada y como campanillas que sonaban, dicen ellos que expiaba por la lashon hará. ¿Qué dice los sabios? Que venga el objeto que hace el sonido, las campanillas, y expíe por el pecado hecho con el sonido. Así lo interpretan. O sea, ese sonido que está ahí era como para acallar. Que piénsalo así, cuando viene una autoridad y de repente suena la trompeta, la gente se tiene que callar, ¿cierto? Entonces hay que escuchar quién viene. Como que se acallan los ruidos. Entonces ellos entendían que cuando pasaba el sacerdote y se escuchaba que estaba ahí, la gente tenía que guardar silencio. Algo similar a esa declaración. Entonces, que venga, ¿cómo decía? Que venga el objeto que hace el sonido de las campanillas y expíe por el pecado hecho con el sonido. Y lo mismo, y esto se veía en un manto con el que él caminaba, ahí se sentía, porque uno debiese conducirse siempre por la paz y hacia la paz. Porque hay gente que se conduce hacia las peleas. No sé si ha conocido gente así, pero hay gente que de verdad lo que haga se pelea con alguien.
Les encanta eso. O cuando abren la boca, siempre es para hablar mal de alguien. Por eso uno tiene que conducirse y perseguir la paz, como dice la Escritura. Amar, ¿cierto? La justicia y perseguir la paz, como dice el Salmo. ¿Quién desea largos días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios del engaño, ¿cierto? Y ama la paz y persíguela. Ama la paz y síguela. Luego, ¿qué más podemos decir sobre estas campanillas? Dicen que también estas campanillas anunciaban los pasos del sacerdote, lo que traía la reconciliación. ¿En qué sentido? Calzados los pies con el apresto, dice la Escritura, del Evangelio de la paz. Y eso hace alusión al libro de Isaías que dice sobre los pies del que trae las buenas nuevas. O sea, el sacerdote caminaba y es como que trajera buenas nuevas. Y esas buenas nuevas eran de paz, como dice la Escritura. Por lo tanto, traía esta reconciliación. Y es como les decía, viene la persona que nos representa, tenemos que guardar silencio. Él representa toda esta figura de amor, de paz, bondad. Y es como escuchar las pisadas del Mesías que viene pronto. Era como escuchar al sacerdote en ese momento. Escuchar la paz que venía. ¿Qué podemos decir también? El Mesías nos enseñó que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Él es nuestro príncipe de paz, ¿cierto? Y Él nos dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. También lo hablamos en la clase de discipulado de esto. Y los pasos del Mesías siempre anunciaron sanidad, restauración, buenas nuevas, sin que hubiera engaño en su boca, porque a nadie engañó y siempre cumplió. Le faltó una moneda de la campanilla. ¿Cuál? Que cuando dejaban de sonar era porque el joven se había fallecido. Bueno, pero ese era un día específico. Había que tirarlo la cuerda que llevaba. Claro. Sí, porque ya no se escuchaba dónde andaba. Efectivamente. No significaba que la sonora se haya acabado. No. Eso no va a pasar hasta que... Se cortara hacia el Se fue el internet. Ya, veamos otros 2 puntos, son chiquititos, miren, pero muy interesantes. Él llevaba un turbante, el mitznefet, y una diadema, ¿cierto? Sobre la cabeza de Aarón había un turbante de lino y sobre su frente una lámina de oro puro con la inscripción Santidad a Adonai. ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice que este turbante expiaba por el pecado de la arrogancia y la altivez del espíritu. Sebajim 88b. Que venga algo que se coloque en lo alto y expíe por el engreimiento, dice el pasaje. O sea, algo que se coloca lo más arriba posible y expíe por la gente engreída o la altivez. Entonces la midá o el atributo que uno debe perseguir en cuanto a esto es la humildad, la anabá, humildad. El sacerdote debía recordar en todo momento que su mente tenía que estar sometida ante Dios. Todo el tiempo tenía que apartarse, dedicarse a Él y no hacer que sus pensamientos fueran mayores que la instrucción que tenía. En Isaías 59:17 dice que el Señor se puso yelmo de salvación sobre su cabeza. Y de hecho, Shaul habla del yelmo de la salvación. No, como casco. El casco. El ejemplo, entonces, de Yeshua en esto, como sacerdote, es la anabá, la humildad que tuvo, como dice Filipenses, que él se hizo tan humilde que se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Sometió todo su pensamiento y lo selló, y aquí se selló la salvación para nosotros, porque fue capaz de entregarse por completo. Entonces, el mitznefet, ¿cierto? Este turbante y la diadema representan que expiaban la altivez. Entonces la altivez del espíritu y la arrogancia, porque estaba en lo más alto, ¿cierto?, del sacerdote. Y aquí se requiere la humildad. Pero esa humildad, como dijimos, representa también el yelmo de la salvación.
O sea, ¿qué es lo que trae salvación? Y lo que nos trajo salvación, la humildad del Mesías, que se sometió en todo ante el Padre y caminó en esa santidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que trae santidad en general y salvación? Es esa humildad. Si no somos capaces de ser humildes como el Mesías o como el sacerdote en este caso, difícilmente hallaremos salida. De hecho, por ejemplo, en el mismo caso, cuando uno está negociando con alguien y es totalmente altivo, jamás va a tener una salida. Pero cuando una persona, como en el caso de la parábola que contó Yeshua, tiene una gran deuda y le ruega al Señor que le perdone, o le permita pagar después de alguna forma, por misericordia uno pudiese llegar, ¿cierto?, a extenderle piedad a alguien, a una persona humilde, pero a una persona altiva, como el otro que fue y le quería cobrar, ¿cierto?, al que le debía a él. Y le quiso hacer daño, meterlo preso, etcétera, en vez de hacer lo mismo que hicieron con él. Fue totalmente, en este caso, altivo. Él recibió piedad y misericordia y no quiso entregarla al otro. Entonces, la gente altiva generalmente o engreída tiene este problema, que quieren que las cosas sean solo para ellos, pero cuando tienen que dar algo, no ceden. Uno tiene que ser humilde. Yeshua recibió toda la plenitud de Dios, ¿cierto? Y todo lo alto que tenía de su espíritu, y se prestó para entregarlo también para nosotros. Fue totalmente humilde en esto. No se lo quedó para sí. Su santidad nos trajo salvación. Y esa humildad nos trajo también santidad y salvación. Voy a promocionar de nuevo. La clase pasada nuestra discipulada era santidad. Ya. Y por último, el cinturón de la verdad. El cinto que tenía el sacerdote. Él llevaba un cinto, una faja que estaba alrededor de su cintura, que sostenían el resto de las vestiduras, ¿cierto? Y lo preparaban para el servicio. Una cinta que acá, que uno se podría colocar, no como un cinturón, sino un cinto, ¿cierto?, que se amarra. ¿Qué dice el Talmud? En Sebahim 88b dice que este cinto expiaba los pensamientos impuros del corazón, ya que separaba la parte superior con la parte inferior del cuerpo. Resulta que la midá que uno podría relacionar con este cinto, que separaba la parte superior e inferior, es el atributo de la verdad y la pureza, la tzeniut, la emet y la tzeniut, la verdad y la pureza o la modestia. Eso es la tzeniut, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, el dominio propio tiene que ver, el ser capaz de tener dominio propio y gobernarse a sí mismo con la verdad de la Torá, es lo que nos va a permitir en el fondo conducirnos, digamos, en la pureza en nuestra vida. Entender que la Torá es la verdad, comprender la verdad y nosotros ser modestos ante esa verdad. Porque muchas veces, por ejemplo, nuestros padres o alguien nos puede decir, esta es la verdad, y la gente se rebelde a esa verdad y conducirse en contra de esa verdad. Entonces, para reconocer que alguien tiene la verdad hay que ser modesto, porque las personas que son muy altivas, muy orgullosas, que no quieren reconocer la verdad, pecan después, ¿cierto? Porque se van en contra de la verdad, y todo lo que va en contra de la verdad en el fondo trae impureza y trae, ¿cierto?, lo que son las maquinaciones malvadas del corazón. Pero cuando uno conoce la verdad, como dice la Escritura, conoceréis la verdad os hará libre, uno queda libre, ¿cierto?, de la gobernanza que tienen los instintos más bajos de las personas. Por eso dicen los sabios que este cinto expiaba los pensamientos impuros del corazón, que es lo que Yeshua habló, que de ahí nacen todas las cosas malas. Entonces, cuando uno conoce la verdad, queda liberado de esas mentiras, ¿cierto?, que nos hacían conducirnos por la impureza. Por lo tanto, cuando logramos entender la verdad, también nos podemos conducir con tzeniut, con modestia, para conducirnos en esa pureza. ¿Ok? Todo esto se debe al reconocer la verdad. Si no sabemos reconocer una verdad, vamos a renegar de ella, vamos a ir en contra y vamos a finalmente hacer cosas en contra de esto. A ver,
¿Cómo puedo poner un ejemplo aquí de esto? No se me ocurre un ejemplo, claro. Pongamos un ejemplo más científico nomás. Bueno, se demostró que algo es verdad. La Tierra es redonda. No importa, cuando uno entiende ese concepto, que esta es la verdad, que es así, uno empieza a entender, bueno, entonces la Tierra es esférica, tiene capas, ¿cierto? Tiene un núcleo o tiene parte adentro. El horizonte se dirige así, ¿cierto? En la Tierra, uno puede ver estrellas de diferentes posiciones y empieza a sacar conclusiones verdaderas. Porque una verdad permite sacar conclusiones verdaderas después de ello. Pero si yo digo que eso es falso, empiezo a sacar conclusiones falsas después. Y digo, no, es que si uno llega hasta esa punta se va a caer de la Tierra, no sé, y al final llegan un montón de conclusiones que son erradas. Si usted hace eso de forma matemática, es un desastre, ¿cierto? Un error de arrastre en las matemáticas por una cosa que no era cierta. De hecho, todos los problemas matemáticos más complejos se tratan de lógica. Uno va implementando las fórmulas que vienen a través de la lógica, y si uno se equivoca en un error de arrastre hizo que una cosa falsa provocara un resultado totalmente erróneo. Y ese es el tema de la verdad, porque cuando uno se afirma en la verdad, todo lo que se construye en eso es verdad, es puro, es correcto, etc. Y uno cuando entiende lo que es la verdad puede entender la diversidad de eso y ser modesto ante ella. Pero cuando uno no reconoce que alguien tiene la verdad, uno tiende a abusar de esa persona quizás, o no reconocerla. Pero cuando reconocemos que alguien tiene la verdad, como que aguardamos, ¿cierto? Nos callamos, mejor escuchamos, tenemos modestia, ¿no? Pero la gente que, por ejemplo, una persona no reconoce que la Jessica tiene la verdad, le va a discutir y discutir y discutir, aunque todos sepamos que es verdad lo que dice Jessica. ¿Cómo se ve que alguien pelee con ella todo el tiempo cuando en realidad está en lo incorrecto? Que no tiene modestia, que no tiene control propio, porque está todo el tiempo discutiendo o peleándose por ello. Pero cuando uno reconoce que es la verdad, uno guarda silencio y se mantiene en la modestia. Ya, de eso se trata en el fondo este cinto y que nos trae pensamientos puros de corazón, cuando reconocemos la verdad. Si no, nos vamos en contra de ella y todo lo que provoca la rebeldía a la verdad. ¿Ah? Algo en contraposición. Esto es de maldad. ¿Ya? Usted ve una línea recta, ¿no es cierto? Y uno dice, esa línea es derecha. Es recta. Pero los matemáticos dicen que es un trozo de una circunferencia que tiene el origen en el infinito. En el fondo le están diciendo ¿cómo se va a llegar ahí? Que va a llegar al punto que debería llegar. Bueno, de hecho no son solo líneas rectas, son un conjunto de puntos que se unen entre sí. Ahí. Y se proyectan hacia el infinito. Y eso no lo estoy inventando, lo dicen los matemáticos. Pero es que, por ejemplo, usted toca ese punto, pero en las matemáticas en general, ese tipo de conclusiones son las que revolucionan todo. Igual que 0 factorial igual a 1. Eso es cuando multiplica. Sí, sucesivamente. Sucesivamente. 1 por 2 por 3 por 4. Claro. Qué divertido. ¿A qué llegamos a esa pregunta? Bueno, hablemos de verdades y... Ya, dice Efesios 6:14, para concluir, porque con esto cerramos. Ceñido... ¿Ah? Quiere decir algo la Vicente. Ceñido... Una consulta. ¿Hay alguna relación entre la corona de espinas del Mesías y el turbante del sacerdote? ¿Hay algo que los una o alguna enseñanza? ¿De qué árbol era el...? No me acuerdo, la otra vez dijimos una. ¿No la notaste? Eso no lo No la notaste. Yo ya lo olvidé. Pero la otra vez lo mencionamos. La del carnero que está alrededor de las espinas cuando... Ah, eso sí, eso mencionamos. No la nota, pero... De la que era de Abraham. No, pero también cuando el Eterno maldice a Adán y
maldición, ¿Ya? te dice la tierra que producirá cardos de espinos. Entonces, a través de ese simbolismo, uno es libre, entonces puede tomar beneficios de la tierra sin sufrir al respecto, porque como dice el Eterno, que la bendición que Él trae no trae consigo tristeza, no trae consigo tristeza. En cambio, Adán tenía que sufrir y iba a sembrar y le iba a producir espinos. Entonces, es como un simbolismo también. Bueno, porque ya lo que decía que el sacerdote era santidad al Señor. Claro, porque como que... Pero era algo cómodo, con una diadema. En cambio el Mesías tiene una corona de espinos. Lo que demuestra que en el fondo aún estuvo dispuesto a seguir esa santidad pese al sufrimiento. O sea, la corona de espinas sería como el sufrimiento humano, porque la mente del Mesías era santidad pura. Sí, pero si quieres conectar las dos cosas, es el sufrimiento humano, pero por perseguir la santidad. Porque la gente sufre por muchas cosas en la vida, justas e injustas, merecidas o no merecidas. Por eso, él no lo merecía, pero aún así lo asumió. Tomó ese sufrimiento, lo asumió, pero continuó con su misión. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? En general. Dice en Efesios 6:14, ceñido vuestros lomos con la verdad, que se refiere a precisamente ceñirse, ¿cierto? Que ceñirse era como colocarse bien el manto que se usaba, ¿ya? Como que se lo enrollaban, ¿cierto? Para andar cómodo. Tal como Isaías 11:5 dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahí está, pues de nuevo nos menciona la profecía que la justicia es como un cinto en los lomos y la fidelidad como un ceñidor de cintura. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de su sacrificio, Yeshua se ciñó también para lavar, pero a los pies de sus discípulos. Eso dice la Escritura, él se ciñó en un momento y lavó los pies de sus discípulos. Él demostró que la verdad divina siempre se manifiesta en un servicio puro y desinteresado. Él nunca buscó gloria, honores, sino que la verdad de él era el servicio a Dios. Y en eso tuvo pensamientos puros siempre. Por eso, pese a que quería lavarle los pies a sus discípulos decían, pero ¿cómo lo vas a hacer tú? Y cuando a él le quisieron lavar los pies en otra oportunidad, pero ¿cómo dejas que...? Bueno, en el fondo, la gente decía que él podía tener pensamientos impuros al que una mujer, ¿cierto?, le lavara los pies con perfume. Pero, y a su vez también, sus discípulos tenían pensamientos impuros, ¿cierto? Porque no entendían la calidad, ¿cierto?, de la verdad que él les tenía y el servicio que él prestaba. No entendían bien todavía todo lo que él estaba haciendo por ellos. Entonces, pero en cambio, Yeshua sí entendía el servicio a Dios de manera pura y la acción y lo que representaba. Él estaba ceñido con la verdad. En definitiva y en conclusión, las vestiduras sacerdotales no eran un simple uniforme, eran un diseño profético, como una armadura espiritual, donde nosotros somos representados en el sacerdote, en el Mesías, pero también Él se representa en nosotros, porque busca que nosotros tengamos estos atributos. A través del Talmud, el Brit Hadashah, los sabios, nuestros maestros, nos hacen entender que el mensaje también de Yeshua prevalece en esto, porque Él decía que habían olvidado la justicia, la misericordia, la verdad, la pureza, la humildad. A esto apeló Yeshua. Nosotros, como injertados también, mucho, ¿cierto?, en este olivo, integrados a este sacerdocio, a través de nuestro Mesías, también estamos llamados a poner las mismas ropas, porque también hemos sido llamados a este sacerdocio. Vestirnos de esta armadura de Dios. Armadura porque tenemos enemigos también, ¿cierto? En esencia, vestirnos con el carácter de Dios.
nos representa y a la vez nos defiende. Claro. Es quiénes somos y cómo nos tienen que ver también los demás. Porque cuando uno puede mostrarse, muy débil, pero ser muy fuerte hacia afuera. En el fondo esto era que lo que uno representa se proyecte hacia afuera. Y eso es lo importante de estas vestiduras. Es vestirnos con el carácter del Mesías y mantener esa esencia donde sea que estemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Representar fielmente lo que somos, lo que hemos llamado a hacer, nos han llamado a hacer, y representar a nuestro Mesías, que es este sacerdote que tiene todos estos elementos que nos representan a nosotros. Así que somos sus embajadores. Tenemos que hacer bien nuestra labor. Que el Eterno nos ayude a todos. Shalom.